Sea bendito el Señor, amados, sobre todas las cosas, sea Jesucristo el Señor exaltado, ¿no? Con mucho amor en Cristo les saludo, les envío un abrazo cariñoso y les ruego dispongan sus corazones para que sigamos trabajando, sigamos avanzando en la palabra del Señor. Hay una palabra que seguramente van a recordar ustedes, la hemos conversado antes. El Señor le dice, por Moisés le dice al pueblo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Recuerda aquello, ¿no? Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Bueno, eso tiene que ver con una forma de vida, claro, pero también tiene que ver con obedecer a la comisión de formar hijos para el Señor, ¿cierto? Muy bien. La pregunta es, ¿y qué pasa si no? ¿Qué pasa si, y si desobedezco? Podría decir un hermano. ¿Y qué pasa si desobedezco? ¿Por qué tanta cosa con la obediencia? ¿Y si desobedezco? ¿Y si desobedezco? Bueno, hay algunas probables consecuencias si uno no fuese obediente, no fuese sabio en atender a la palabra del Señor. Así como hemos visto antes algunos casos puntuales de hijos que obedecieron a la palabra, la enseñanza, o de la mamá o del papá, en Cristo el Señor, claro. Y el resultado fue de tanta bendición. Bueno, también la Escritura muestra qué podría pasar si alguien desobedeciera. Alguien que conoce la palabra. Eso es bien necesario decirlo, porque uno puede decir, pues de hecho la Escritura dice en el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia a los que hacen iniquidad. Claro, porque uno tiene cierta tendencia a mirar y decir, chita, a ese vecino que le va bien, a este otro, chita, tienen pura plata y se ven contentos y se ven felices y sacaron a los niños a Disney World a dar un paseo en el verano, no sé dónde. Y uno dice, tan bien que les va. El Espíritu dice, no te impacientes a causa del maligno, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque ellos pronto van a ser cortados como la hierba. Y se van a perder. Entonces, claro, ellos no conocen al Señor, nunca han visto la luz. Toda la vida ha estado en tiniebla, entonces en ellos nada cambia, todo, de hecho todos lo miden por el llamado éxito temporal. Si la cosa económica está bien, estamos al otro lado. Estamos al otro lado. Lo que importa es que haya plata, lo que importa es que haya varios otros, lo que importa es que haya un viaje, lo que importa es que haya una casa en la playa, todo eso es lo que importa. Y si nos va bien, estamos bien. Bendiciones cuando se saludan, bendiciones. Claro, el problema es que viene, porque la instrucción es, en el caso de los hijos, la instrucción es para que te vaya bien, pero también seas de larga vida. ¿Y qué hay de la larga vida entonces? Entonces uno podría citar, amados hermanos, uno podría exhortarnos en el Señor y recordar, por ejemplo, lo que pasó con una parejita que conocía la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Una parejita, la primera parejita, la primera. Se llamaban Adán y Eva. ¿Conocían o no conocían la palabra? ¿Escucharon o no escucharon la palabra? La tenían. ¿Obedecieron o desobedecieron? Desobedecieron. ¿Fueron o no fueron echados de la casa de Dios? ¿Fueron o no fueron dejados en la calle? ¿Murieron o no murieron por la desobediencia? El problema, ¿sabe dónde está el problema? Y es una cosa que debe preocuparnos. Papás y abuelos presentes. Es una cosa que debe preocuparnos. Jóvenes también, damas y varones que están pensando ya en el matrimonio como debe ser en el orden del Señor. Debe preocuparnos, porque cuando hay desobediencia a la palabra, hay desobediencia a la instrucción, no solo usted, no solo yo sufrimos las consecuencias se heredan.
Los hijos de Adán y Eva, ¿heredaron o no heredaron la consecuencia del pecado? Caín y Abel, ¿heredaron o no heredaron? Nosotros que somos hijos de aquella pareja, ¿heredamos o no heredamos? Hasta antes de venir a Cristo, ¿heredamos o no heredamos la consecuencia de aquel pecado? Absolutamente. De hecho, quedan cosas en nosotros todavía. El apóstol Pedro va a decir que nosotros heredamos de nuestros padres aquella vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir es una manera de vivir sin vida. Y la vida está en Cristo el Señor. Heredamos aquella, pero bendito sea que cuando venimos a Cristo el Señor, Dios el Padre nos adopta, aleluya, nos adopta hijos suyos. Ya no somos, aleluya, ya no somos hijos de Adán, somos hijos del Dios de los cielos. Él es nuestro Padre. Sí, pero como Padre tiene palabra, tiene instrucción y tiene disciplina. Si se obedece, la cosa va en bendición. Pero si se desobedece, ¿saben lo que pasó con Israel como pueblo de Dios? Solo para que lo deje guardado y lo examine con cierta calma en estos días. Solo para que quede citado. Primera de Corintios capítulo 10, por favor. Primera de Corintios capítulo 10. Mientras examinaba la palabra del Señor, venía de parte del Espíritu esta palabra a mí, y no sabía si era hoy el tiempo. De hecho, el tiempo no lo tenemos para desarrollarlo como quisiéramos, pero me parece de toda sabiduría que quede dicho, que quede en su corazón. Y más adelante el Señor, cuando lo permita, nos dará oportunidad por esta vía o presencialmente examinar esto, porque tiene un valor incalculable, amados hermanos, incalculable. 1 Corintios capítulo 10, por favor, desde el versículo 1 leo en el nombre del Señor. Dice el apóstol bajo el Espíritu del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos. No se olvide que la nube era presencia de Dios y el mar fue figura de bautismo. ¿No? Muy bien. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Wow. Oiga, bebieron de Cristo esta gente. Mira el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no se agradó Dios? Hebreos 11:6. Pero sin fe es... entonces hubo problema con la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y de los más de estos no se agradó Dios. Sí, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero además, Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, el problema de aquí, de esta gente, es que no agradaron a Dios. No agradaron a Dios porque no tuvieron fe, pero no tuvieron fe porque no prestaron atención a la palabra del Señor. No oyeron y no obedecieron a la palabra del Señor. Pero por favor atienda al Espíritu. Mire el verso 6, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? ¿Qué es lo que el Señor no quiere de nosotros? Primero, que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 2, ni seáis idólatras. Estoy en el verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, sino también algunos de ellos, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis, hermanos, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, hermano, atienda, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El punto es la desobediencia. ¿Está bien? La desobediencia. Que quede escrito, que quede puesto en su corazón, que deje marcado. El Señor le dará claridad, le dará sabiduría para saber cómo administra esa riqueza que debe ser trabajada. Un versículo cada día, uno solo, un versículo. Debe tomarse el texto, visitarse el texto citado del primer pacto del Antiguo Testamento. Debe revisarse cómo ocurrió, cuánto desobedeció el pueblo a la instrucción y las consecuencias que fueron terribles, todas. Por eso que están citadas de esa manera. Ahora acompáñenme un poquito al libro de Jueces. José, Jueces, Ruth. Jueces. Capítulo 2, por favor, hermanos. Jueces, capítulo 2. Versículos 7 al 10. 7 al 10. Jueces, capítulo 2. ¿Recuerda usted que nos iniciamos hace unos minutitos preguntándonos, ¿y qué pasa si no obedezco? ¿Es tan grave acaso que yo desobedezca lo que la palabra del Señor dice? Ya hemos citado tangencialmente lo de Adán y Eva. Hemos leído algo acerca de lo que la Escritura dice sobre el pueblo de Israel. Jueces capítulo 2 dice de esta manera, cuando Israel ya estaba en Canaán, en la tierra prometida, ya estaban establecidos. Muy bien, el versículo número 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo que Josué fue líder, eso es. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales, el pueblo, ¿no? Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Hay que tener cuidado con esta declaración, porque dice que en el tiempo de Josué el pueblo se portó bien, obedecieron, y los que sobrevivieron, los que eran más o menos, los que eran contemporáneos de Josué, y que después que muere Josué ellos siguieron vivos, durante todos aquellos tiempos también el pueblo se portó bien, pero hace referencia, dice, a los que habían visto las grandes obras de Jehová que el Señor había hecho por Israel. Habían visto las obras. Digo, hay que tener cuidado porque si ellos necesitaron ver las obras para portarse meridianamente bien, es porque afirmamos lo que ya dijimos, no había fe. No olvide que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Pero que también en la definición de la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, no lo ha visto, lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Claro, no ha llegado y por lo tanto no lo he visto. Entonces, para que haya fe tengo que creer, tengo que aceptar y decir amén a lo que no he visto. No, estos habían visto todas las grandes obras de Jehová. Claro, vieron tremendas obras y dije, mire, Dios existe, qué bien, qué bonito. Y la palabra, no sé, no me interesa, no la escucho, no me importa lo que veo. Si veo que cae el faraón, entonces Dios existe. Si veo que se abre el mar rojo, entonces Dios existe. Si veo que está la nube aquí encima y caminamos bajo la nube. Si veo que desciende el maná todos los días sin faltar uno. Si veo que de una roca sale agua. Bueno, veo todo eso y yo creo, sí. Yo sí. No, sí. Sí, yo creo que sí, Dios existe. Pero es por lo que veo. Eso no es fe. ¿Cómo se manifiesta la falta de fe de esta gente? Verso 8, por favor. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Gracias al Señor, algo nos queda. Verso 9. Y lo sepultaron
en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10, por favor. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida con su padre. O sea, murieron toda esa generación de los que habían sido contemporáneos de Josué. Y, atienda lo que viene, y se levantó después de ellos otra generación, o sea, los hijos de estos que habían visto todas las grandes obras de Jehová. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. No conocía ni a Jehová ni las grandes obras que él había hecho. Leamos enseguida para que luego examinemos brevemente. ¿Acaso hay alguna consecuencia que se levante una generación que no conoce al Señor? ¿O que no da testimonio de su poder y de sus grandes obras? ¿Acaso puede eso provocar algún efecto negativo? ¿Puede? Acompáñeme ahí mismo en el capítulo 3. Versículo 5 y 6, por favor, 5 y 6. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Mira el 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Se los había dicho el Señor antes o no? Deuteronomio capítulo 6. ¿Se lo había dicho el Señor o no? Capítulo 7 de Deuteronomio. ¿Se lo había dicho el Señor o no? Mire cómo lo hicieron. Versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo. ¿Por qué es lo malo? Porque desobedecieron la ley. Ahí está el punto. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron, mire, a los baales y a las imágenes de acera. Consecuencia, verso 8, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y, subráyelo, sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años como esclavos. Versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sáltese al 14. Y sirvieron los hijos de Israel como esclavos a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. ¿Tiene consecuencia o no tiene consecuencia la desobediencia? La pregunta es, ¿por qué esta nueva generación tuvo que pagar estas consecuencias? ¿Por qué vivieron de esclavitud en esclavitud? Si usted lo lee con estos capítulos, lo lee, se da cuenta que salían de una y entraban a la otra, salían de aquí y allá, y eran maltratados y eran perseguidos y no les iba bien, vivían llenos de temor cuando podían vivir en la paz del Señor, si estaban en la tierra que Dios les había ofrecido. ¿Y por qué lo hicieron mal? Capítulo 2, versículo 10, porque se levantó una nueva generación de hombres y mujeres que no conocían a Dios y que no daban testimonio de sus grandes obras. No conocían. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que no conocían? La gran pregunta. ¿Acaso no eran hijos de aquellos del versículo número 7? ¿No eran hijos de aquellos que habían visto todas las grandes obras de Jehová? ¿No eran hijos de ellos? Sí, eran hijos de ellos. ¿Y dónde estuvo el problema? En que los padres nunca tuvieron fe. Solo se confiaron en las cosas que veían. Solo andaban detrás de los milagros. Solo vivían en función de los grandes hechos que abrían sus ojos y decían, el Señor está hoy con nosotros. Nos dio maná. Pero no entendían que el maná era pan del cielo. No entendían que Dios se mostraba a ellos como el Padre. Pero el Padre es el que disciplina también, pues, hermano lindo. Entonces, si los padres no tuvieron fe porque se dedicaron a las cosas que veían, es tan hermoso lo del Evangelio de Juan, capítulo 20, ¿no? Versículo 30, 31.
Juan 20, 30, 31. Dice el Señor hizo muchos otros milagros, muchos milagros, que no están escritos, pero estos, dijo, pero estos están escritos, dice el Espíritu por Juan. Pero estos quedaron escritos con una sola finalidad. Quedaron escritos no para que se hable de los milagros, no para centrarse en los milagros, no para que los milagros sean un lindo tema de predicación, no dice. Estos quedaron escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, aleluya, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero hay que creer en Cristo el Señor, no en el milagro. Hay que centrarse en Cristo el Señor. Hay que verlo como el Señor. Hay que permitir que el Espíritu dé testimonio. Y ahí se va a manifestar la fe entonces. Y con fe, así como sin fe no se puede agradar, con fe sí se puede agradar al Señor. Abraham creyó a Dios, creyó, tuvo fe y le fue contado por justicia. Así está escrito. Amén. Entonces, lo terrible aquí es que se levanta una nueva generación. Los que eran niños y los que eran jovencitos siguieron creciendo y se constituyeron en hombres mayores, adultos, y que hicieron matrimonio y empezaron a tener familia y empezaron a crecer. Sí, pero ellos no conocían a Dios. ¿Por qué no conocían a Dios? Porque como sus padres no tenían fe, fueron desobedientes. Y porque fueron desobedientes, no los formaron en la palabra del Señor. Hicieron caso omiso a la instrucción de estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. En la mañana, en la tarde, al acostarte, al levantarte, en el camino, en la casa, en todas partes. Hicieron caso omiso a la instrucción, desobedecieron. Consecuencia, esclavitud, esclavitud, esclavitud. Un poquito más adelante, cuando estaba terminando el gobierno de los jueces, el Señor provoca un hecho precioso en todo el sentido y en todo el contexto. Primera de Samuel, capítulo 2, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 2. Ya lo tienen. El capítulo 1 habla de un matrimonio que estaba aceptado en aquellos tiempos. Un hombre tenía 2 mujeres. Una de ellas, fructífera, tenía varios hijos. La otra era estéril. Fue estéril hasta que ella vino al Señor con humillación, con dolor, con quebrantamiento. Y tomó compromiso, hizo pacto con el Señor. Y le dijo, tú me das un hijo y yo te lo devuelvo al tiro y yo te lo entrego a ti, Señor. Quiero, hijo, para que se acabe la afrenta que hay sobre mí. No para decir que mi hijo es el más lindo de todos, no para sentirme orgullosa de mí, no. Quiero que no haya afrenta en mi alma, quiero ser un árbol que da fruto. El Señor le oye y le da un hijito que Ana, su mamá, lo trae al templo y crece allí en el templo del Señor. Cuando era jovencito, si usted me acompaña en el capítulo 3, verso 1, ya venimos al 2, tranquilo. En el 3:1 va a decir el joven Samuel ministraba, servía a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote. Pero mire la frase que sigue, subráyela. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Permítame decirle al tiro, por favor. Y usted me da la respuesta. Yo prestaré oído a su voz. Si escaseaba la palabra de Dios, si escaseaba la palabra del Señor, ¿qué no había o qué más escaseaba? ¿Qué faltaba? Si no había palabra de Dios, ¿qué faltaba? Sí, amén, porque viene por el, ¿qué es lo que viene por el oír? Y el oír por la palabra, ahí está, ¿ves? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y si la palabra del Señor escaseaba, ¿qué más faltaba? Faltaba la fe. Y sin fe, mire pues, y sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces ahora, en el capítulo número 2, por favor,
Elí, ya dijimos, era el sacerdote, pues hermano. La máxima autoridad religiosa allí en el pueblo. El versículo 12 dice: los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, eran hombres impíos. Ay, pero ¿cómo? Y no tenían conocimiento de Jehová. Hermano, son los hijos del sacerdote. Eran impíos, eran pecadores, eran desordenados, no honraban al Señor, no amaban al Señor, no oraban, no cantaban, no abrían las escrituras. Eran impíos, desobedientes al Señor. Pero dice que no tenían conocimiento del Señor, pero ¿cómo? Inmediatamente, la culpa de los cabros. Porque ahora vamos a ver cuando ya son grandecitos, sí, pero cuando eran niños, ¿había o no había instrucción? Instruye al niño en su camino. ¿Había o no había instrucción? Usted me va a decir, pero es que Salomón, que escribe el proverbio, es después. No importa, pues está la palabra del Señor de antes, pues. Esta palabra que yo te mando estará en tu corazón. Y ya. Si había palabra del Señor desde siempre al respecto. Y desobedecieron. Pero desobedece el mismo sacerdote, desobedece, pues, hermano lindo. Y no aparta tiempo para sus chiquillos. Y no aparta tiempo para enseñarlos. Y no aparta tiempo para corregirlos. Entonces, desde niños sin palabra de Dios, no tenían temor de Dios, no tenían conocimiento de Dios, no fueron formados, instruye al niño en su camino, no fueron formados. Entonces, cuando grandes, aunque eran de la familia de los sacerdotes, aunque ellos mismos eran sacerdotes ya adultos, ellos llegaron a ser sacerdotes, hermano. Sin embargo, el testimonio que hay de ellos es que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Alguien faltó aquí? ¿Alguien no hizo la tarea? ¿Alguien lo hizo mal? Responda allí, por favor. Responda. Mire el versículo número 29. Un profeta visita a Elí. Un profeta lo visita. 29. Y le dice el profeta: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y cuidado hermano, cuidado papá, sacerdote de la casa, cuidado, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de toda la ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para que seas de larga vida, dice el Señor en el mandamiento. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo te la haga, porque, atienda esto, porque yo honraré a los que me honran, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Acompáñeme, verso 34, por favor, 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Ambos morirán en un día. Quiero decirle que en el capítulo 4 hay una guerra entre Israel y los filisteos. Ofni y Fines eran sacerdotes de Dios y andaban cerca del arca de Jehová. Ambos. La batalla la perdieron los israelitas, y Ofni y Fines, que a esa altura ya oficiaban como sacerdotes de Dios, pero del cual Dios nunca cambió la palabra que había dicho, que eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor, aunque eran sacerdotes. En un día murieron ambos. Israel perdió la batalla, se rindieron ante los enemigos, los sacerdotes murieron. Alguien le trae la noticia al papá, que era muy viejo ya, cuando escucha la noticia de que sus dos hijos habían muerto y que el arca de Jehová estaba cautiva allá entre los filisteos, él mismo cae de espaldas, se desnuca y muere. La pregunta es, ¿pudo haberse evitado eso? Y la respuesta es solo una: si hubiese habido obediencia a la palabra del Señor.
quiero que me dé unos pocos minutos, muy pocos, pero quiero que me permita exhortarle en el amor del Señor, en el orden del Señor. Nosotros no somos de una religión determinada. Para gloria de Dios, nosotros somos hijos de Dios. La Escritura no dice que Cristo vino a morir por nosotros, para que tengamos tal o cual religión. La Escritura dirá en Juan capítulo 1, verso 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo dirá a los romanos que si somos hijos, entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de las moradas eternas. Para eso nos ha llamado el Señor. Para que seamos un reino de sacerdotes, un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido, comprado, aleluya, comprado por Dios el Padre a través del sacrificio de su Hijo, para que anunciemos las buenas nuevas, anunciemos que Cristo es el Señor. Hermanos amados, la Escritura dice, Mateo capítulo 5, va a decir los versículos 14, 15, 16, que nosotros somos, usted y yo por misericordia, todos ustedes y yo. Va a decir, ustedes son la luz del mundo, la luz del mundo. Y no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. Y aquellos hombres, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El versículo 13 de Mateo 5 va a decir, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, si la sal se vuelve insípida, ¿de qué sirve? Sino para echarla al camino y que sea pisoteada. Santos hermanos, tenemos mandamiento del Señor. Necesitamos formar casa del Señor. Cada hermana mayor, cada hermano, cada papá, cada mamá debe asumir fuerte compromiso con el Señor. Hoy más que nunca debemos amar al Señor, debemos vivir para el Señor, debemos santificar nuestra vida, debemos comprometernos a ser verdaderos sacerdotes del Dios de los cielos. ¿Eso qué significa? Ser luz para el mundo que se pierde y ser sal para aquellos que están degradándose todos los días, que la vida se va de ellos. Santos hermanos, cuidado con nuestros hijos. No desatienda el trabajo con los niños, con los jóvenes, los pequeñitos y también los mayores. No lo desatienda. El Señor nos da esta cuestión, hermanos, no es casualidad. El coronavirus no se le ha ido de las manos al Señor. El Señor no estaba distraído cuando esto vino. No cae un cabello, así lo dijo el Señor Jesucristo. No cae un cabello de nuestra cabeza a tierra sin la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué significa entonces? Que todo esto el Señor lo conoce, todo lo tiene visto. Él sabe por qué razón era necesario esto en el desorden que había. El Señor sabe qué control tiene. El Señor sabe cuántos físicamente van a terminar muertos. El Señor sabe, aleluya, cómo su mano poderosa cubrirá a sus hijos, a los hijos en obediencia, a los hijos que se sujetan a la instrucción y a la palabra del Señor. El Señor lo sabe. Pero van a pasar algunos meses y esto va a volver a lo que se llama la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Que el sistema lo maneja todo bajo el maligno. ¿Recuerda? 1 de Juan 5, 19. Nosotros somos de Dios, dice. Pero todo el mundo está bajo todo el mundo. Los países desarrollados, los países que tienen monarquía, los países que son tan ricos, los que tienen un ingreso per cápita de muchos dólares o eurodólares, lo que sea. Los países pobres, los que se están muriendo de hambre, acá en América. Todo el mundo está bajo el maligno, todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace el maligno? Quiero exhortarle en una cosa puntual. ¿Qué es lo que hace el maligno?
todo lo relativiza, todo lo relativiza. Hace años atrás, de esto yo sé, porque estoy hablando de años. Hace años atrás, nadie se podía permitir una palabra grosera, menos si se estaba en una reunión de personas de cierta importancia. Pero no se le ocurra en un tiempo de tomar té o de almorzar, de estar en la mesa. Pero es que el hermano será imperdonable. La corrección en el hablar, la conducta y la forma eran principios de vida. Pero Satanás, que gobierna el sistema, todo lo va relativizando y le va poniendo nombre. No, si eso ya no es... Fue garabato, ahora no es ser amigo. No, si esto otro está bien. Y entonces los que transmiten las noticias y los que son profesionales de las publicaciones, entonces, de las comunicaciones también, entonces ya tienen que caerle bien a la gente, entonces ellos mismos repiten y caen en grosería y hablan mal y dicen cosas de malas formas. Entonces todo es una chacota, todo es un desorden. ¡Ay, qué se parece esto, santos hermanos! Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba, recuerda, aleluya, eso es, y la tierra estaba desordenada y vacía, no había vida, pero la oscuridad cubría toda la faz del abismo. ¿Lo recuerda? Dígame si no está así ahora. Todo es oscuridad, todo es grosería, todo es pecado y todo es relativo. Mal hablar, las malas palabras, la grosería, la falta de respeto. Todo el mundo tiene la razón. Todos se levantan contra quienes dirigen, gobiernan o tienen alguna palabra de autoridad. Todos. ¿Cuántas horas de clase hacen los... Estoy hablando de tiempos medianamente normales. ¿Cuántas horas de clase hacen los niños en los colegios? Hablo de la enseñanza media hacia arriba especialmente. ¿Cuántas horas en el año hacen? No creo que el 50%, hermano, no creo. ¿Por qué? Porque todo no está tan mal. Entonces viene la palabra del profeta Isaías. Ay de los que a lo bueno llaman malo. ¿Se fijan? A lo malo lo llaman bueno. Ay de los que a la luz le llaman tiniebla y a la tiniebla luz. Es mejor tener mal comportamiento, ser sin respeto, no conducirse correctamente. Es mejor andar tirando basura en la calle que ser ordenado. Es mejor vestir de cualquier manera, mientras más con mucho respeto. Mientras más desarrapado estoy, entonces estoy mejor, estoy en la onda, no hay un cuidado, no hay una atención. Ya las damas, con mucho respeto, no se visten de manera de cubrir sus cuerpos, sino mientras más exhiban, mientras más muestren. Todo es más interesante, pero por el otro lado reclaman que no se les puede decir nada, nadie puede dar una opinión. Entonces de nuevo, Génesis capítulo 1, el versículo 2, la tierra estaba desordenada, vacía, sin vida, y las tinieblas, la oscuridad cubría todo. ¿Qué fue necesario? Génesis 1:3. Vino la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, aleluya, sea la luz. Y Juan va a decir, aquella luz verdadera que venía al mundo. En él estaba la vida, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. No olvide que la palabra de Dios es Cristo, su amado Hijo. Que no falte la palabra del Señor en casa, hermano, hermana. Que no falte la palabra del Señor. Dijimos recién, al Señor no se le ha escapado esto del coronavirus. No, Él sabe y Él ha permitido estos tiempos también. Pero son tiempos para que la familia vuelva a encontrarse. Son tiempos para que la familia vuelva a orar juntas. Son tiempos para que la familia esté atento a la palabra y siga examinando. Son tiempos para que papás y mamás trabajen con los hijos. La mujer sabia edifica la casa. Papá con sabiduría se edifica la casa. Son tiempos en que hay que estar con los niños, pero no solo jugando para que los niños se diviertan. Sí, entreténgalos.
Pero en el quehacer de todos los días, desde el aseo, desde hacer la cama, desde estar en la cocina, la mamá con las niñitas, desde el hermano que está podando o que está cortando el pasto o que está arreglando, debe estar con el niño y debe estar el Espíritu Santo. Si es obediente, le garantizo, el Espíritu Santo pondrá sabiduría en usted y habrá una palabra para el niño y le enseñará cómo se honra al Señor en eso de ya cortar el pasto. Le va a enseñar, el Espíritu Santo le va a hablar. Y usted le va a decir al niño que mira, te fijas que cortamos el pasto hace 2 semanas atrás, pero te fijas que volvió a crecer y te fijas que está verdecito y lleno de vida. Te fijas que cuando cae el agua, este pasto cobra vida y va creciendo. ¿Te das cuenta lo importante que es el agua? Y cuando tiramos agua con la manguera, te fijas que cae igual como la lluvia. Y la Biblia dice, y la palabra del Señor dice, que esa lluvia tomó cuerpo, tomó forma. Es la palabra de Dios que nos llegó, nos vino por Cristo. Y Él va a poder hablar con el hijo, con la hija, mi hermana, cuando hace aseo. Qué bueno es que las niñas aprendan a hacer un buen aseo. ¿Pero por qué es tan importante? Porque nosotros somos llamados a la santidad, a la santificación. Nuestras almas deben ser lavadas, eso es un buen aseo, lavadas todos los días por la sangre de Jesucristo el Señor. Por favor, el Señor les bendiga. Les ruego estemos orando. Pero también les ruego en el amor del Señor, tomemos con seriedad esta oportunidad que nos da el Señor. Para un hijo de Dios nada es relativo. Los hijos de Dios tenemos una sola forma de hablar, la verdad de la palabra del Señor. Y tenemos una sola forma de conducirnos, vivir honrando al Señor, que nuestra vida dé testimonio, que Él es nuestro gobierno, nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias y gloria a usted. Le reconocemos como Señor. Le reconocemos como Dios. Confesamos y proclamamos que en nuestras vidas Jesucristo es el Señor. Que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Padre, gracias por su misericordia. Bendiga a mis hermanos, Señor. Trate con sus almas y escuche su oración luego en el nombre de Jesús. En el nombre